Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a presentarles un segundo video en donde vamos a relacionar el proyecto formativo de la materia de finanzas empresariales con aspectos teóricos de la materia. Nuestro es realizar un análisis de la gestión financiera de una empresa del medio, en donde vamos a tener que trabajar con un análisis de sus estados financieros. Haciendo una relación teórico-práctica, en una primera parte, en el proyecto formativo, tenemos que introducir la empresa, ¿no? Hablar en forma general de aspectos como la actividad principal, los datos de la industria, en general. En una segunda parte debemos ya empezar a aplicar lo aprendido durante la materia, que consiste en analizar los estados financieros de por lo menos 3 periodos. Ahí vamos a acercarnos a analizar el balance general, el estado de resultados como documentos contables principales. Recordando que en la unidad número 1 ya se presentó de manera general, ¿no?, el objetivo de la materia, que básicamente vendría a ser, al aplicar aquí el proyecto formativo, tratar de ver un poquito cómo son las finanzas empresariales o corporativas, ¿no? Para ello debemos analizar aspectos de la empresa, ¿no?, principalmente en la parte contable, donde deberé recabar información en lo que respecta a los estados financieros, estado de resultados, balance general principalmente, ¿no? Asimismo, la importancia de cada uno de estos aspectos se pueden ver en ver un poquito el estado de resultados, que viene a ser un informe dinámico que nos muestra básicamente los ingresos y gastos que tiene la empresa, arrojándonos al final del periodo o utilidad o ganancia, o en su defecto pérdida, ¿no? Otro importante documento contable a analizar es el balance general, que ya vendría a ser un poquito más estático en el análisis y nos muestra más que todo el estado patrimonial y financiero de la empresa durante una o dos gestiones, en este caso 3 gestiones, mostrándolo los activos, pasivos y la relación con el patrimonio. Estos aspectos lo hemos visto de manera teórica en la unidad número 1, principalmente, donde hemos introducido los conceptos generales de la materia de finanzas. En una segunda unidad ya deberemos trabajar acerca de los métodos a analizar. Aquí vamos a aplicar el método de análisis vertical, el método de análisis horizontal y finalmente el método a través de las razones financieras, ¿no? Para ello, en la segunda unidad, nosotros hemos hablado de los distintos métodos que existen para poder analizar a la empresa o corporación, ¿no? Hemos hecho ejercicio respecto al análisis vertical, que no es otra cosa que ir viendo proporcionalmente el distinto aporte de las distintas cuentas, tanto del balance general como del estado de resultados, en la conformación de balance y estado de resultados, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver que en vez de utilizar en el análisis vertical, en vez de utilizar cifras que a lo mejor pueden ser engorrosas, nosotros vamos a utilizar proporciones, es decir, cada una de las cuentas iremos dividiendo entre el total. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer un análisis para activo y otro análisis para pasivo, para ir sacando porcentualmente. Por ejemplo, en este caso, el activo disponible representa el 2,09% del total de activos. El activo circulante,
aporta con el 19.52% y el activo fijo con el 75%, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una sumatoria del peso que tiene cada una de las cuentas, podemos tener esta estructura. ¿Y para qué nos sirve eso? Nos sirve eso para que cuando analicemos varias gestiones nosotros podamos ver la evolución en la composición de cada uno de estos estados, ¿no? Esto también lo podemos ver en el estado de resultados, en donde nuestra cuenta importante aquí serán las ventas y nosotros iremos comparando, ¿no? En la estructura cuánto me representa, por ejemplo, el resultado operacional en relación al ingreso por venta, cuánto me representa la utilidad neta en relación a las ventas y así sucesivamente cada una de las cuentas de del estado de resultados. De tal manera que yo puedo ver la evolución cuando comparo la gestión 5, la 6 y la 7. Esto obviamente lo puedo ver de manera más gráfica cuando yo elaboro una gráfica. Aquí podemos ver de manera gráfica, ¿no? Cada año, por ejemplo, el año 2005, en los activos, la cuenta más importante eran los activos. La segunda cuenta eran a lo mejor el activo circulante y así sucesivamente, ¿no? Y otro análisis haré de la parte del pasivo. En este caso, la gráfica me permite verlo de manera más fácil de comprender, más atractiva y qué sé yo. La segunda parte vendría a ser el análisis horizontal, en donde aquí yo voy a seguir trabajando con el balance y el estado de resultados, pero aquí lo que voy a hacer es comparar evolutivamente las gestiones. Entonces yo puedo ver aquí si me da negativo que ha habido un decrecimiento o si me da positivo que ha habido un incremento. Todo eso lo estoy relacionando con un periodo. En este caso, por ejemplo, en este ejemplo, con el año 2005, que es el año de partida, el año inicial, yo voy a comparar el año 6 y el año 7, ¿no? Estableciendo que, fíjense, en el año 5 yo tengo como activo disponible 15,000, para el año 6 bajó a 12,000 y para el año 7 bajó a 8,000. Puedo ver aquí en la parte amarilla que el análisis horizontal me muestra negativo, un decrecimiento de la evolución de esa cuenta. Y así sucesivamente iré trabajando con cada una de las cuentas. La fórmula básicamente es calcular la tasa de crecimiento de una gestión a otra, cuenta por cuenta, ¿no? Aquí también puedo aplicarlo eso al estado de resultados. Y aquí, por ejemplo, puedo ver yo cómo las ventas del año 5 al 6 y al 7 ha habido crecimiento, pero el año 7 ha habido un crecimiento mayor. Y así puedo ver la evolución de cada cuenta. La segunda parte de la unidad número 2 consiste en las razones financieras, que no es otra cosa que pequeñas formulitas que yo voy a ir aplicando para ir midiendo distintos aspectos de la empresa, ¿no? Se calculan básicamente las razones de liquidez, las razones de rentabilidad, endeudamiento, cobertura y actividad. Y para ello, básicamente, las fórmulas son tan sencillas como dividir, en algunos casos restar, en algunos casos algunas van a salir en porcentaje, otras van a salir, ¿no?, en días, otras van a salir simplemente en relación, ¿no? En síntesis, lo que yo voy a ir viendo es las distintas partes de la empresa en cuanto a estas razones, ¿no? Yo puedo calcular para varias gestiones y, por ejemplo, ¿no?, en las razones de liquidez puedo ver aquí que la razón corriente ha tenido, por ejemplo, una disminución año con año. La clave aquí está en saber interpretar mirando la fórmula de cada razón financiera para establecer un veredicto, ¿no?, de
mejoría, de una evolución positiva o en su defecto de que la empresa va a disminuir, va empeorando en su situación, ¿no? Se calculan las razones de liquidez, las de endeudamiento, las de cobertura, las de rentabilidad y las razones de actividad, ¿no? Entonces, en el proyecto formativo, eso está contenido básicamente en calcular algunas de estas razones, ¿no? Aquí están las 4 razones que se piden liquidez, las razones de actividad, las que se piden de endeudamiento y las de rentabilidad. Yo haré un análisis por, en realidad un análisis comparativo donde analizo las 3 gestiones que se van pidiendo. La siguiente parte del proyecto consiste en el cálculo del punto de equilibrio. Para ello deberé trabajar con costos fijos, costos variables, hasta establecer el punto de equilibrio. Se debe seleccionar un producto o un servicio para poder hacer el cálculo del punto de equilibrio, en donde al final debo llegar, utilizando esta tablita, a graficar el punto de equilibrio, ¿no? En este caso, ese conocimiento está contenido en la unidad número 3. En la unidad número 3 nosotros vemos el punto de equilibrio, ¿no? A través de esta fórmula se enseña la clasificación de costos variables, la clasificación de costos fijos. Lo ideal sería que en el equilibrio haya una relación igualitaria entre ingreso y costo, ¿no? Lo positivo sería que mis ingresos sean mayores a mis costos. Algo negativo sería que mis ingresos sean menores a mis costos. Entonces, para ello, aquí está la gráfica del punto de equilibrio, se deberá trabajar por parte, ¿no? Entonces, existe un detalle en donde yo debo ir eligiendo cuáles son los costos fijos, ¿no? Haré una relación, ¿no? Para el producto o servicio elegido, en donde yo detalle todos los costos fijos y de la misma manera deberé trabajar con los costos variables. En el proyecto eso está contenido en esta parte de aquí. Acá yo tendría el total de costos fijos. Recordamos que el costo fijo tiene un precio, una cantidad a utilizarse y finalmente voy a hacer el cálculo del costo fijo. Para el costo variable utilizaré una tabla similar, solamente que aquí tengo que considerar que voy a utilizar el costo variable unitario, donde también hay un precio, una cantidad para poder sacar ahí el costo variable unitario. Yo lo puedo hacer para una unidad o en su defecto elegiré una cantidad X del producto para detallar los costos variables y después sacarlo de manera unitaria. Combinando el elemento costo fijo y costo variable unitario, además del precio del mercado del producto, yo voy a aplicar la fórmula de punto de equilibrio. En este caso el punto de equilibrio es en cantidad, en unidades de producción, que vendría a ser básicamente esta fórmula que tenemos por aquí. Esta fórmula que tengo por acá, que eso es lo que se ha aprendido en la unidad número 3. La última parte del proyecto viene a ser la aplicación del apalancamiento. En este caso, el apalancamiento se realiza utilizando una parte del estado de resultados. Voy a calcular 2 apalancamientos, el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. Primero en una gestión inicial y luego crearé escenarios
para ver cómo cambia en una primera instancia la utilidad operativa y en una segunda instancia el impacto de a lo mejor endeudar a la empresa para ir viendo cómo va cambiando la utilidad en distintos escenarios, ¿no? En el apalancamiento operativo, como se mencionó, es la primera parte del estado de resultados hasta la utilidad operativa, ¿no? Se utilizan algunas de estas formulitas que están ahí detalladas. Y en el apalancamiento financiero trabajaremos con la segunda parte del estado de resultados, básicamente hasta llegar a la utilidad neta, y se utilizarán estas fórmulas que se muestran a continuación. Y finalmente se hará el apalancamiento total, donde voy a mezclar el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero, ¿no? En esta parte, los escenarios a crear que se pide para el proyecto formativo serían haciendo un incremento de las ventas, por ejemplo, del 15%, haciendo un segundo escenario donde incremento más las ventas y siempre creando también un tercer escenario donde las ventas disminuyen. Aquí podemos ver cómo la utilidad operativa va variando, ¿no? Entonces, el inicial teníamos una utilidad de 56.530. Al aumentar las ventas, la utilidad se dispara a 65.000, pero cuando esta baja, la utilidad no tiene una variación significativa, ¿no? Obviamente eso va a depender de la actividad de la empresa, de los datos que se tenga de la empresa como tal. En la parte de abajo podemos ver ya el cálculo del apalancamiento operativo, luego el apalancamiento financiero y la combinación. Para el financiero se trabajó con la segunda parte del estado de resultados. Y finalmente se establecerán las conclusiones y recomendaciones de cada una de las partes del proyecto y las recomendaciones generales de acuerdo a los datos encontrados en la empresa. Con esto se concluye este pequeño video que tiene la función de orientar al estudiante relacionando los contenidos de la materia de finanzas empresariales. Muchísimas gracias.